silencio. He decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar las últimas dos estrofas. Acuérdense, miren, la primera es, la que vamos a cantar primero es: atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la segunda va a ser, o la última: aunque voy solo, yo sigo a Cristo, aunque voy solo, yo sigo a Cristo, aunque yo voy solo, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Ayúdenme todos fuerte, con ganas, con ánimo. En la primera estrofa, o cuarta estrofa, a cantar fuerte, todo dice: atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La quinta: aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Qué hermoso himno, amén. Yo creo que es un buen himno que nos deberíamos saber de memoria y vivir lo que dice ahí en las palabras de este himno. Cada que cantamos guardo el himnario aquí, ahí tengo como 20 aquí. Vamos a nuestra Biblia, hermanos, por favor, al libro de Colosenses, y más en el favor, al libro de Colosenses, ahí en sus Biblias, por favor. Al libro de Colosenses, ahí en sus Biblias. Vamos el tema ahorita en el país, ¿no? Y también de repente en México y en otros países, ¿no? Porque pues hay que seguirle la payasada también, ¿verdad? De lo que está pasando acá. Es el racismo, y ahorita estamos viviendo, en persona estoy viviendo un poco de eso, porque veo ciertas bebidas siendo distribuidas. Ninguna llegó para acá. Pero bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Respecto. Colosenses capítulo 4, ahí en sus Biblias, por favor. Colosenses capítulo 4. Quiero esta tarde hablar de algo muy práctico. Quiero ser de bendición, pero quisiera tocar un tema y creo que nos va a ayudar, especialmente en estos tiempos que vivimos, pero en general también como cristianos. Mira, vamos a leer versículo 2 al versículo 6. Colosenses 4, versículo 2 al versículo 6. Lo voy a leer. Por favor, siga con su vista, ahí, así en silencio. Yo voy a leer los versículos, los 4 versículos, en voz alta. Mira ahí en sus Biblias lo que dice la palabra de Dios. Dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar y empecemos. Señor mi Dios, Padre celestial, de nuevo, Señor, no por rito, no por un orden que ya está establecido, pero porque de verdad deseamos tu presencia. Clamamos, Señor, por última vez antes de continuar, Señor, en el estudio de esta tarde, rogándote que tú obres y que sea yo, Señor, solo te pido un instrumento en tus manos y nada más. Ayúdame, Padre, bendice este tiempo, bendice la predicación de tu palabra y obra, te ruego. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Te quieres cantar ahí? Te vas a quedar. Colosenses capítulo 4, leímos ahí la palabra de Dios. Miren lo que dice en la palabra, el versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Y de eso quiero hablar en esta tarde, hermanos. Andar sabiamente para con los de afuera. Cuando habla para con los de afuera, hermanos, el apóstol aquí está hablando con aquellos que no son
podríamos decirlo de esa manera, cristianos o convertidos, que no conocen a Cristo, que no han sido salvos, con aquellos inconversos, podemos decirlo, expresarlo de esa manera. Y el apóstol dice, andad sabiamente para con los de afuera. Entendemos que somos cristianos, somos hijos de Dios, y dentro de la palabra de Dios sí hay una doctrina que le hemos llamado la doctrina de la separación, es decir, que como cristianos debe de haber una separación del mundo. No debemos nosotros como hijos de Dios vivir, actuar de la misma manera que el mundo actúa, o que el mundo ha estipulado que debe de actuar una persona. Nuestro hablar debe de ser diferente, nuestro pensar debe de ser diferente, nuestro vestir debe ser diferente, nuestra música debe ser diferente, por eso nuestra alabanza debe de ser diferente. Y es una cosa tan simple, hermanos, que podemos ver en muchas iglesias, que vas y la alabanza de la iglesia es la misma alabanza que el mundo, pero debe de haber una diferencia. No puedes alabar a Dios, ¿verdad?, con los instrumentos o con los métodos de Satanás, sería imposible, ¿no? Pero así lo hemos hecho. No, aunque hay una separación, o debe de haber una separación, entendemos también que no somos ermitaños. Habrá ermitaños, ¿verdad? Cristianos ermitaños, esos que viven en la montaña aparte, que no tienen vecinos hasta dentro de 20 millas, ¿verdad?, a la redonda. Pero nosotros no, vivimos en una ciudad donde tenemos vecinos, donde trabajamos, donde convivimos con personas que no todos son cristianos, que no todos son hijos de Dios, que no todos piensan como usted y yo pensamos, que no todos escucharon la predicación que escuchamos el domingo, las verdades de la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia. Entonces, como cristianos, aunque somos llamados a apartarnos de la mundanalidad, pero como dijo el apóstol, ¿verdad?, en la escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, dijo él, no puedo evitar ciertas cosas, porque entonces me fuera necesario salir del mundo. Por ejemplo, si yo le digo, hermano, como cristiano, usted no debería de comprar en una tienda que vendan licor o cigarrillos. No, en estos tiempos sería imposible ir a una tienda, porque ¿qué tienda no vende licor? ¿No? Solía ser antes que había tiendas que no lo hacían, pero hoy en día es imposible. Walmart lo hace, Meijer lo hace, Schnucks lo hace, piensa en cualquier tienda, ¿verdad?, que lo hace. Y entonces sería casi imposible, ¿no? Me acuerdo que antes decía, no agarres ese banco, porque ese banco apoya, ¿verdad?, a los movimientos LGTB, no sé cuántas letras le pusieron ya. Bueno, en estos tiempos sería imposible hacerlo. Nosotros fuimos al doctor el día de ayer, precisamente mi esposa y su servidor. Mi esposa fue al doctor y no me la llevé, ¿verdad? No me dejaron entrar. Entonces ella entró al doctor y todo, y tenían la bandera, ¿verdad?, ahí, porque creo que este mes aparentemente es el mes de ellos, ¿no? Y tenían la bandera arcoíris. Entonces yo le dije a mi esposa, no entres a ese hospital, vamos a buscar otro hospital, ¿verdad? Pues en realidad sería imposible hacerlo. Porque vivimos en un mundo que apoya todo eso, y es entendible. Este mundo, ¿verdad? Hablando del mundo, estoy hablando de las cosas, o el pensar del mundo es muy diferente al pensar de la palabra de Dios. Entonces no sería imposible eso, sí me entienden, hermanos. Porque si no pudo usted, si yo le digo no tenga una cuenta de banco con un banco que apoye cosas que no son correctas, pues tendría usted que guardar su dinero bajo el colchón, ¿verdad? No podría tenerlo. No podría comprar en ninguna tienda, no podríamos nada, ¿no? Porque estamos en un mundo, y es lo que el apóstol en una porción de la escritura expresó, ¿no? Me sería imposible, tendría que salir del mundo para poder vivir totalmente separado del mundo. Y no estamos hablando de eso, pero espero que usted entienda que vivimos en este mundo, pero no por eso tenemos que contaminarnos con la mundanalidad que pues es vivida vaya la redundancia, por el mundo. Ahora, lo que quiero que hablar en esta tarde es de que, entendiendo esto, que usted convive con compañeros de trabajo, que usted tiene pláticas con primos, sobrinos, tíos, cuñados, etcétera, vecinos. La pregunta, lo que quisiera tocar o ver en este tiempo es cómo conducirnos o cómo hablar de estos, especialmente de estos temas, ¿no?
que son delicados, hermanos, son delicados. Hay gente genuinamente en un pánico, en una desesperación, en un estrés por todo lo que está pasando. Hay gente que de verdad cree que el mundo se está acabando, que el mundo ya llegó a su final y que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y lo hemos dicho otra vez y vez tras vez. Estamos viviendo tiempos difíciles. No puedo yo ni decir ni sí ni no si son los últimos tiempos. Solo el Señor sabe, ¿no? Como de hecho, igual el Señor nos sorprende, ¿verdad? Y calla muchas bocas y de repente suena la trompeta y nos vamos todos. O posiblemente tengamos otros 100 años más. A lo mejor la generación que estamos viviendo en este momento no vamos a ver la venida del Señor. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es, como dice la palabra, debemos de vivir cada día como que el Señor va a venir ese día. Teniendo en mente y presente la venida del Señor. Ahora, ¿cómo me debo de conducir? Mira lo que dice la Biblia. Andad sabiamente para con los de afuera. Versículo 5. O sea, Dios, el apóstol aquí entiende algo. Pero mira el contexto. Versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, el apóstol está pidiendo oración. ¿Saben qué? Oren por nosotros, para que Dios nos ayude a compartir la palabra. Y es después cuando él dice, versículo 5, para que andemos, y le dice a la iglesia, andad sabiamente para con los de afuera. Y luego mira el versículo 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Miren lo que dice al final, qué interesante, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno. Estamos en un mundo, hermanos, obviamente todos somos diferentes. Y hay temas que a unas personas los va a aprender más que a otros, ¿no? Es como el deporte. Hay personas que ven un deporte, cierto deporte en particular, y se meten ahí y lo viven, ¿verdad? Con pasión. Y otros están parados y dicen, yo no le hallo el chiste. Entonces hay una diferencia en la manera de pensar. Cuando viene a cada individuo, hermanos, y especialmente con los temas que estamos viendo, que la pandemia, que las marchas, que las protestas, debemos entender, y estoy hablando específicamente con personas que no son cristianos, inconversos. ¿Sí está conmigo? No creo que eso está claro. No estoy hablar de cristiano a cristiano. No, entendemos también que habrá cristianos que han sido influenciados grandemente por este mundo, especialmente por todos los noticieros, ¿no? Sí, es una increíble. Usted está muy estresado. Mire, una de las claves más eficientes para quitarse el estrés de todo lo que está pasando es a la hora que lleguen, que van a empezar las noticias, agarre el control y apague. Y usted no vea las noticias por una semana, va a ver el cambio que va a pasar en su cuerpo, en su estrés, en su espíritu. De verdad, hermanos, es una cosa increíble. Usted, pastor, pero me ocupo mantener informado. No se preocupen, no van a decir nada nuevo. Que marchas por aquí, marchas por allá, hay COVID por acá, COVID por allá, ¿qué nuevo van a decir? Entonces apágale un rato y, ¿verdad? Una semana no vea noticias. Y a ver cómo va a cambiar su espíritu, cómo va a cambiar, va a mejorar un poco. Pero bueno, eso es nomás un consejo, ¿no? Pero, hablando específicamente en cuanto a inconversos, ¿cómo debemos de dirigirnos? Bueno, obviamente la Biblia aquí es muy clara. Dice que para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las personas son diferentes. Hay gente que lo va a ver, tiene un punto muy diferente. Hay gente que está muy estresada, hay gente que le importa un comino todo lo que está pasando. Hay gente que de verdad cree y ve, si usted no trae máscara lo ve mal. Y hay gente que odia ponerse máscaras y nomás se las pone porque lo obligan a ponérselas. Entonces cada persona es diferente, cada persona está pensando diferente, cada persona tiene una manera de ver esto diferente. Pero si seamos sinceros, son temas, para aquellos que no conocen a Cristo, son temas muy delicados. Y lo primero que yo puedo decirle de esto es, tenemos que entender que entre el cristiano y el que no tiene a Cristo en su corazón hay una gran diferencia. Y no es por levantarnos el cuello, pero la verdad es que hay una gran diferencia, hermano. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios, por favor. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Están bien? Hermana niña, ¿tiene calor? Tengo un abanico aquí. No. ¿Estás bien? Hasta suéter trae este amigo. 1 Corintios capítulo 2. ¿Están ahí, hermanos?
Mire el versículo 11, lo voy a leer rápidamente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, escuche bien esto, sino el espíritu que proviene de Dios. Estás hablando de los cristianos. Usted como cristiano y yo cuando fuimos salvos, ya entendemos esto, pero para que lo recordemos, cuando fuimos salvos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y qué increíble, ¿verdad? Es esto, hermanos. Mire, podemos pensar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mora en mí. Dios nos dio su Espíritu. No tenemos el Espíritu del mundo, pero el Espíritu de Dios. Ahí hay una gran diferencia. El que no es salvo, no es cristiano, no tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu del mundo. Por eso el que no es salvo, ahorita mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Versículo ahí mismo al final, antes de terminar el 12, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a saber, a entender lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí está conmigo? Por eso, cuando usted y yo somos salvos, como que, caray, como que ahora sí como decimos en México, la agarramos, ¿verdad? La pescamos, como que ahora, ya entendí. Como por eso, ¿por qué? Porque tenemos otro espíritu que nos ha sido dado al tiempo de la salvación, que es el Espíritu Santo. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escuche bien esto, hay sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mire bien esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el hombre natural, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso todo lo que está pasando aquí, todos los movimientos, que esta pandemia y todo lo que quieren empujar a través de esta pandemia, por eso yo les he dicho desde el principio, hay que ver esto a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que el mundo quiere como que usted lo vea, porque en el mundo hay otro espíritu. ¿Sí está conmigo? No es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted ve a la luz de la palabra de Dios, con el Espíritu que Dios le ha dado, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y si usted se pone a investigar va más allá de lo que los noticieros nomás, porque los noticieros dicen ciertas cosas y ciertas cosas no dicen, o dicen la verdad a medias, o dicen su propia verdad, totalmente distorsionada. Ahora, si usted ve más allá y empieza a darse cuenta todo lo que quieren empujar, todo lo que quieren obligarnos a hacer con el pretexto de lo que está sucediendo, con el pretexto de cuidarnos, con el pretexto de protegernos, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el número, pero por ejemplo, Bill Gates promoviendo su reforma, no me acuerdo las letras iniciales, pero es muy casual, ¿no? Que el número termina literalmente en 666, que es básicamente que nos quieren obligar a que por ley usted y yo nos pongamos la vacuna de ¿cómo se llama? De COVID-19. Y es muy, ¿qué cosa, no? Es, por decir un ejemplo, FHN666. Entonces dice uno, caray. Entonces el mundo dice, no está bien. Porque yo no quiero que él me infecte, porque si él no se pone la vacuna, entonces hay que obligar a todos a poner la vacuna. Y dentro de esa vacuna una cosita para poder track you, dónde estás, a dónde fuiste, con quién te juntaste, por dónde estás, a qué horas te duermes, una cosa increíble. El mundo no lo ve así porque el mundo tiene otro espíritu, pero el espiritual, nosotros que somos cristianos, deberíamos de ver las cosas diferentes. Ahora, la Biblia dice que la diferencia entre el salvo y no salvo es el espíritu que mora en ellos. En el que no es hijo de Dios tiene el espíritu del mundo. El que es hijo de Dios tiene el espíritu de Dios. Y ahí está el versículo 14. El hombre natural dice, no percibe, no la capta las cosas espirituales.
Y versículo después dice, porque para él son locura, perdón, ahí mismo, son locura. Dice, y no las puede entender. La persona que no es salva, hermanos, no lo va a asimilar, no lo va a captar. ¿Por qué? Porque hay otro espíritu, hay otro pensar en ellos. Es una persona carnal, no espiritual, no lo ve de la manera espiritual, no lo ve de la manera a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona de cierto tema, ya sea en la pandemia, ¿qué piensas de la pandemia? ¿Qué piensas de las marchas? ¿Qué piensas del racismo? Porque la pregunta surge, ¿no? Especialmente en estos tiempos. Ay, ¿cómo ve, comadre? ¿Qué piensa usted de esto? Racismo de los morenistas, especialmente si ven Telemundo, Univisión. No, disculpen, yo soy latino, hispano, mexicano. Nuestros noticieros en este país son súper amarillistas y liberales. Apoyan, o sea, exageran las cosas. Una manera increíble, pero bueno, ese es otro tema. Entonces va a surgir. Ay, ¿qué piensas del racismo? ¿Cómo ven? Qué feo el racismo, qué feo lo que están haciendo, qué feo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué le vamos a responder? ¿Cómo le vamos a responder? Si usted le responde, si usted le dice, ve la predicación, mira, te voy a pasar un link en YouTube para que vea la predicación del pastor, a lo mejor va a ver quién se va a enojar y me va a tachar a mí de racista. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural, el hombre carnal no ve las cosas como usted y yo las vemos. Por eso, por ejemplo, dejando atrás la pandemia y todo esto, por eso a veces muchos cristianos llegan y dicen, ay pastor, mi familiar como que no quiere, muy renuente, no quiere venir a la iglesia. Y yo cada que voy a su casa, como tiene lleno de ídolos, yo cada que voy le digo que eso es idolatría, que está mal, que es pura falsedad. Y no sé por qué se pone tan rejego. Bueno, porque no es salvo. Porque Él no entiende lo que tú y yo entendemos. Porque Él no ve lo espiritual con lo espiritual. ¿Sí están conmigo? Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos con los de afuera. Con los que no tienen el Espíritu de Dios. No puedo hablar, si yo hablo con ustedes, yo quisiera pensar que todos los que estamos aquí pudiéramos acertar, ¿verdad? Y coincidir, decir, es cierto, un ídolo, una imagen, adorar esa imagen, venerar esa imagen, es idolatría y está mal. Y además no tiene ningún absoluto poder. Por ejemplo, si yo traigo una imagen ahorita de San Judas o cualquier imagen y la fuera yo a tirar, ¿verdad? Y se quebrara la imagen, quisiera pensar que nadie aquí dijera, ay pastor, 7 años de maldición. Porque son tradiciones, creencias. ¿Sí está conmigo? No, quiero pensar. Igual habrá quien se ofenda y ya no viene. Pero como cristianos entendemos eso. El hombre natural no entiende eso. No podemos hablar con ellos en un término espiritual. ¿Sí está conmigo? Tienes que venir a la iglesia conmigo, pero primero tira todas tus imágenes. No, pues nunca va a venir. Porque eso no es lo primero que tiene que hacer. Como dijo una hermana hace años atrás, allá en la iglesia de México, donde yo iba, dijo, se subió, iban mis tíos, íbamos a un instituto que íbamos entre semana, y la hermana pasó, mis tíos pasamos por ella en una vez, y ella trabajaba cuidando un niño. Y se subió la hermana bien contenta y dijo, dice, por poco convenzo a mi patrona, dice, de ir a la iglesia, por poco la persuado, ¿verdad? Como dice la palabra. Por poco la convenzo, nomás que dice, cuando le empecé a decir que ya no podía ir a los bailes, que no se podía poner esto, que no podía hacer esto, y le dio toda la lista de puros no, ya no quiso. No, pues ni uno hubiera querido, ¿no? Y la cosa es de que tenemos que entender que es una persona natural, o sea, sin Cristo, que no va a percibir las cosas espirituales. Y la preocupación que a veces yo tengo con algunos miembros de la iglesia, algunos jóvenes, tanto jóvenes como adultos, que la pregunta es, ¿serán de verdad salvos? Porque como que no la captan, como que no la agarran, como que hay una resistencia a la palabra de Dios. Y cuando hay demasiada resistencia, tenemos que examinarnos y decir, momento, Señor, soy salvo de verdad, porque si tengo el Espíritu Santo me va a ayudar a poner lo espiritual con lo espiritual, a cambiar mi mente de un espíritu mundano a un espíritu espiritual. Entonces,
ahí está la pregunta, ¿no? Y cuando venimos a hablar con alguien que sabemos de por sí que no es cristiano, tenemos que entender que hay una diferencia. Que no puedo llegar metiéndole un bistec, ¿verdad? De verdad en cuanto a la palabra de Dios. Estás mal, no vayas. No, hermanos. A mí me han dicho, pastor, quiero que vaya a visitar a un primo, una prima, pero no se vaya a espantar. Porque son bien mal hablados. No se vaya a espantar si lo tratan mal. Vamos, es que yo entiendo, estoy tratando con gente que no es cristiana. Gente natural, el hombre natural. ¿Cómo? ¿Por qué dice la Biblia el hombre natural? Porque se acuerdan de Efesios, dice que por naturaleza éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. A mí no me impresiona una persona en el mundo que diga malas palabras, que escuche canciones, que se emborrache, que se drogue, que tenga ahí estatuas, que las venere. No nos debería de asustar nada de eso, ni de impresionar. Es lo normal, son hombres naturales. ¿Sí está conmigo? El problema es que a veces nosotros como cristianos, al dirigirnos o al tratar de hablar con esas personas, los queremos tratar como espirituales cuando no lo son. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo ves esto del racismo? Oh, no, es que la Biblia dice, esto es pura tontería, esta gente que está marchando son puros ladrones, los morenitos yo no sé ni para qué se andan quejando. Uy, capaz que se te prende y hasta te crucifica. Porque son gente que no comprende eso. Entonces, tenemos que entender eso, número uno. Número dos, entendiendo eso, y escuchen muy bien, y entendiendo que vamos a tener estos roces o estas conversaciones, porque se van a prestar, hermanos. Lo primero que yo le aconsejo, y para cada uno de nosotros, es lo que la Biblia nos dice. Mira allá en Colosenses capítulo 4, regresemos. Me apuro, Colosenses 4, ¿estamos bien, hermanos? Va a ser un mensaje muy práctico, hermanos, pero creo que va a ser de bendición, porque a veces nosotros como cristianos, en vez de ayudar a que una persona tome una decisión para Cristo, a veces le echamos, ¿verdad?, más para hacerse hacia atrás en cuanto a su decisión, ¿no? Porque decimos, por nuestra manera de expresarnos, por la manera de tratar de hablar con alguien, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en el colegio, nos mandaban, íbamos a visitar, a tocar puertas, invitar gente a la iglesia, y una vez me mandaron con otros dos muchachos y su servidor, y estábamos ahí tocando una puerta, hablando con alguien, y la señora a la cual le tocamos la puerta nos dice, y ustedes, ahí donde ustedes van, adoran a la Virgen, y no sé qué pregunta hizo, y uno de ellos dijo, pues, contestó algo, y el otro, ¿verdad?, le contestó otra cosa, y la cosa es de que entre ellos se pusieron ahí a argumentar lo que la Biblia decía, y a profundizarse, y la señora ahí nomás viéndolos, y yo viéndolos, y dije, híjole, esto ya salió de las manos, ¿no? Están ahí debatiendo entre ellos, y se olvidaron de la persona que queremos llevar a la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Entonces al final de cuentas le dije al Señor, bueno, discúlpenos, con permiso, y aquí está el folleto, ahí si gusta visitarnos, ahí estamos para servirle. Cerró la puerta y ya nos fuimos y siguieron discutiendo. Entonces, qué cosa tan no sabia, ¿no?, de hacer. Y a veces así estamos, hermanos. Nos dirigimos con alguien y no entendemos, no recordamos. Son personas que no tienen el Espíritu Santo, no son espirituales. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, es lo primero que tenemos que entender. Número 2, ahí en Colosenses 4, Colosenses capítulo 4 y versículo 11, donde estábamos leyendo, por favor. Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración. Escuche eso, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Ahora, lo primero, entendiendo ya que las personas sin Cristo no van a entender lo espiritual. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo les hablo? Lo primero que yo le aconsejo es ore. Que sea parte de nuestra oración esto. Señor, ayúdame.
para cuando hable con alguien, para cuando se preste el tema, para ahorita en estos tiempos en los que estamos, donde los compañeros de trabajo, escuela, vecinos, primos, están con muchas preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Todos quieren saber la opinión de alguien. Señor, órenos, la oración. Dos cosas rápidamente, porque deberíamos, pienso yo, que orar. La primera es sabiduría. Sabiduría. Sabiduría de cómo hablarles, cuándo hablarles, si es que hablar. ¿Sí está conmigo? Hay que orar por sabiduría. ¿Por qué? Porque otra vez he repetido el versículo 6, porque cada persona es diferente y ocupamos sabiduría. Yo no puedo dirigirme con todos de la misma manera, con el mismo tono. Hay personas más broncas, más bruscas, ¿no? Que uno a veces le tiene que hablar más golpeado para que entiendan las cosas. Hay otras personas muy sensibles, ¿no? Y hay que andar con cuidado como uno dice las cosas, porque son personas un poco tal vez menos bruscas, más sensibles o más, no quiero decir educadas, porque a veces una persona brusca también es educada, simplemente es diferente forma de ser. Lo primero que debemos de pedir a Dios es sabiduría. ¿Por qué? Miren Proverbios 17, por favor. Proverbios 17, 28. Proverbios 17 en sus Biblias. Vamos a ver unos cuantos versículos aquí. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Entendiendo que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre sin Cristo es muy diferente por el espíritu o la mentalidad que tiene. No es espiritual, no percibe, no entiende, y si no pueden hacerlo, entender las cosas de Dios. Debemos entonces orar, número 1, por sabiduría. Mire el versículo 17, capítulo 17, versículo 28 de este proverbio. Dice: aún el necio, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Señor, dame sabiduría para saber cuándo no debo de hablar. Porque hay veces, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Y tenemos que decir: Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Digo algo o no digo algo? ¿Le entro a esto o no le entro? Dame sabiduría, Señor. Porque hay veces que ocupamos callados. Como dice en inglés, just let it go. Let it go. Ahora estamos hablando con los inconversos, ¿no? Pero también aplica en todos los sentidos, ¿no? También en nuestros hogares. A veces como esposo, esposa, padre, hijos, etc. Señor, dame sabiduría cuando no decir nada. Cuando dice, aún el necio, dice. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Señor, estamos en tiempos delicados donde la gente que no te conoce a ti está muy sensible a ciertos temas. Mal informados, sabemos eso. Una mentalidad errónea, pero es gente sin ti, Señor. Y yo quiero saber cómo dirigirme. Yo quiero saber cuándo debo de hablar, cuándo no debo de hablar. ¿Cuándo debo decir algo? ¿Cuándo no debo decir algo? Estaba escuchando una noticia que una esposa de un jugador del equipo de los LA Galaxy, del soccer de aquí, de Los Ángeles, una de las esposas de uno de los jugadores, parece que en un idioma, en el libanés o no sé qué idioma, puso un tweet, mandó un tweet, como dando su opinión, ¿no?, de este tema, como aparentemente no favoreciendo las marchas y todo esto. Y dio su opinión en un tweet, otra vez en un idioma que ni siquiera era inglés ni español, un idioma, ¿verdad?, ya libanés o yo qué sé. Entonces, el equipo, la administración le dijo al jugador: ¿sabes qué? Tu esposa hizo esto, que necesitamos que tú públicamente pidas perdón por lo que tu esposa hizo, que you apologize y que digas, ¿verdad?, que tú estás a favor de todo este movimiento de Black Lives Matter y todas estas cosas. Y necesitamos que hagas esto. Entonces este jugador salió, ¿verdad? Dijo: disculpe, mi esposa no sabe qué hizo, cometió un error, pero nosotros estamos a favor de este asunto y apoyamos estas protestas y todo lo demás. Y ya que hizo eso, le dijo el LA Galaxy: bueno, qué bueno que lo hiciste, pero como quieras, estás despedido. Te puedes ir con tus maletas. Y lo despidieron. Entonces, la realidad es de que la sociedad está con una mentalidad tan errónea a un punto ridículo. ¿Sí están conmigo? Y ese es otro tema, sí, ni voy a entrar en este tema. Pero qué horrible cuando hay un grupo que está pidiendo igualdad
pero con violencia. Y dicen, todos tenemos nuestra igualdad de opinión, igualdad de expresión, igualdad de esto, igualdad del otro. No, ellos piden una igualdad, pero la igualdad que ellos claman es que tú pienses igual que ellos. Porque mientras si tú piensas diferente, pues hay una discriminación, un ataque. Entonces, si usted dice algo en su trabajo, no lo ven como libertad de expresión o una igualdad, de verdad, que cada quien tiene su propio pensamiento. No, te atacan por no pensar como ellos piensan. Entonces, por eso hay que pedir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Debo de hablar, debo de callar, debo de decir, ¿qué hago, Señor? Dame sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Mira ahí en Santiago, capítulo 1. O cómo hablar. Santiago, capítulo 1, vaya conmigo en sus Biblias. ¿Cómo le hablo a este Señor? Le hablo queditamente, le hablo elocuentemente, lo hablo golpeadamente. Santiago, capítulo 1. ¿Están conmigo? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. So, Dios dice, yo quiero que, o sea, no, bien, nosotros tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y yo tengo aquí mis hijos, 2 de ellos. Y los que tenemos hijos, ¿a poco no cuando nuestros hijos como que tienen un talento, algo saben? O sea, como padre uno se llena de orgullo. Entonces va el niño, ¿verdad? Agarra el piano y toca 3 teclas y suena bonito y nosotros nos quedamos, va a ser músico. Cualquier cosa, ¿no? Si uno nos dice, ay, qué inteligente mi hijo, que mira mi hijo, ay, mira qué talento, mira. Ian de repente le hace como Chewbacca, ¿verdad? Y mira, le hace como Chewbacca. Son cosas que uno lo enorgullece, ¿no? Porque es su hijo. Y uno cuando tiene a sus hijos, entre más talentos, digamos, más cosas sus hijos puede uno enseñarles, pues uno quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque está el orgullo de papá. ¿Usted no cree que Dios quiere que sus hijos reflejen sabiduría? ¿Usted no cree que Dios desea que usted y yo como hijos de Él reflejemos una sabiduría delante del mundo? Como Padre que es Dios nuestro. Él lo desea, hermanos. Y Él lo dice aquí. Dice, el que carezca de sabiduría, porque no todos nacemos con sabiduría. Yo no lo sé todo, no tengo esa sabiduría que yo quisiera tener. No, dice Dios, entonces pídela a Dios. Porque Él da a todos, dice. El cual da a todos, dice, abundantemente. Y mira lo que dice, y sin reproche. Ahora, si nuestros hijos vienen y nos dicen, papi, me das $20, le decimos, ay, ¿cómo? ¿Para qué o qué? Pero si vienen y nos dicen, papi, ¿me enseñas a leer? Con mucho gusto. Porque es algo que te va a servir, es algo que yo quiero que sepas. Prefiero que sepas leer a que tengas $20 en la bolsa. Siéntate bien, por favor. No estés moviendo ahí. Corre, va ahí. Necesitamos tener sabiduría. Necesitamos ser sabios y pedírsela a Dios. Si carecemos de sabiduría, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y Dios nos la va a dar, hermanos. Pero el problema es de que no la pedimos. ¿Está conmigo? O sea, yo lo que les estoy diciendo, hermanos, tenemos que entender, las conversaciones con alguien inconverso se van a dar, especialmente en estos tiempos, donde hay muchos temas de qué hablar. Y le van a preguntar, oye, ¿tú que vas a la iglesia? Oye, ¿tú qué piensas? O a lo mejor ni mete a la iglesia, simplemente, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, seamos sabios. ¿Le contesto o no le contesto? Porque si te digo cómo pienso, tú no quieres saber cómo pienso. Te vas a ir para atrás. Ustedes que están trabajando en algunos lugares, sean sabios. Porque una persona equivocada que escuche algo, aunque no sé lo que está mal o como uno piensa, pero que la persona equivocada lo escuche, vamos, se pueden meter en problemas. No sé si me explico con eso. ¿Sí están conmigo? Entonces tenemos que ser sabios. Por ejemplo, la hermana trabaja en Human Resources. ¿Cómo se llama Human Resources? Entonces, es muy complicado, muy touchy esa área, ¿no?
Porque la hermana, o sea, como entendemos que ella trabaja en algo religioso, es algo secular, es una compañía. Y ella está ahí para ser neutral con todos. Crean lo que crean, ¿no? Luzcan como luzcan. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cada uno de ustedes que tienen, tengamos cuidado con sabiduría. O sea, no estamos tratando de ocultar lo que creemos, pero hay que ser sabios cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos, cómo hablamos. Cuándo callar, cuándo hablar. Cuándo decir, cuándo no decir. Cómo discernir. Porque hay gente que viene hasta con mala intención a preguntarnos. ¿Se acuerdan cuando Cristo vinieron a los fariseos y le dijeron, es lícito darle el impuesto a César? Ellos querían pescarlo en alguna palabra, venían con una mala intención. Dice la Biblia, Cristo conociendo sus corazones, sabiendo su intención. Ahora, ni usted y yo no somos el Señor Jesucristo, no conocemos lo que hay en el corazón de la persona, pero Dios sí nos da sabiduría para discernir. Este es el chismoso del trabajo. No, este viene nomás con pura malicia. Este no quiere saber, este nomás viene para agarrarme en una palabra, para esparcir el chisme. Señor, dame sabiduría para discernir con quién hablar, cómo hablar, cuándo callar, cuándo sí decir, qué no decir, etc. Dios está dispuesto si nosotros le pedimos. Amén. Ahora, hermanos, entendamos, Señor, yo entiendo que tarde o temprano voy a hablar. Señor, por favor, te pido sabiduría. Ayúdame a expresarme, ayúdame a dirigirme, ayúdame a platicar. Ayúdame en mis palabras, ayúdame en el trabajo, en la escuela, con mis primos, con mis tíos, etc. Ayúdame, dame sabiduría. Debemos orar por sabiduría, también debemos orar por templanza y gracia. Porque seamos honestos, a veces si ustedes como yo y somos seres humanos, aunque somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, todavía tenemos esta carne que se prende, ¿no? Que se enoja. Miren lo que dice ahí en Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, por favor, en sus Biblias. Versículo 22 dice, 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia dice, mira, va a haber ocasión. Primero dice, mira, despójate del viejo hombre, que está viciado, ¿verdad? Como antes éramos. Y ahora que tenemos otra mente y hablamos con gente, a veces hay maneras de pensar en el mundo, hay maneras de expresar que aún nos hacen, ¿verdad? Nos prenden. Y Dios dice, mira, está bien, hay cosas que es correcto enojarse por. Hay cosas buenas por las cuales nos debemos de enojar. Nos debe de molestar el nivel y la cantidad de abortos cometidos en este país. Nos debe de enojar, nos debe de molestar. Nos debe de molestar los abusos infantiles. Nos debe de enojar eso, molestar eso. Nos debe de molestar la injusticia. Está bien que usted le moleste, que usted le cause ira a la injusticia. Las cosas correctas, sí está conmigo. Pero la Biblia nos advierte y dice, no, si está bien, te vas a irar, pero no peques. No le des lugar. Es decir, me molesta la injusticia porque Dios es justo. O me molesta cuando hay una injusticia es cometida. Pero no tengo que recordar que no puedo dar lugar al diablo en esa ira, porque el diablo es muy astuto. Mira cómo le pegó a esa viejita, mira cómo le dio a esa viejita, híjole, qué coraje, ¿por qué no vas tú, agarras un bat y vas y le revientas? Me da coraje, me debería de airar eso, pero no orillarme a cometer pecado por causa de ese sentimiento. ¿Sí están conmigo? Salud. Entonces, cuando viene a conversaciones, debemos de orar, no solo por sabiduría, pero por templanza. O sea, el control propio, por un espíritu templado y gracia.
Porque va a haber momentos, hermano, va a haber conversaciones que nos va a hervir la sangre, especialmente cuando ves la hipocresía, la falsedad, la manera tan irracional. ¿Sí está conmigo? Como los hijos, ¿no? A veces uno está hablando con los hijos y no la agarra y uno se prende y dice, Señor, no voy a pecar, no lo voy a matar, no lo voy a matar, Señor. Porque airaos, pero no pequéis, tranquilo. Y cuando viene al mundo es lo mismo. Hay que saber decir, ok, Señor, esto ya me estoy enojando. Ahí está conmigo. So, voy a cuidarme de no pecar. Entonces a veces ahí es cuando ocupamos también sabiduría para decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar este tema por ahora. Porque no vamos a ganar, nos vamos a enojar. ¿Están conmigo? Eres mi compañero de trabajo, eres mi vecino, eres mi primo, mi tío, y lo menos que quiero salir de pleito contigo. Obviamente tú piensas muy diferente, yo pienso muy diferente. Si se da otra ocasión que podamos seguir hablando, sigamos. Ahí está conmigo. So, hay que orar, Señor, dame templanza. Dame sabiduría y dame templanza y gracia. So, son cosas importantes, hermanos. Que no, hay gente que dice, pastor, yo oro 5 minutos y ya estuvo, ya no sé por qué orar. Bueno, qué bueno, ¿no? Que no tengas necesidades y que no tengas otras cosas por qué orar, pero esto es algo muy importante por qué orar. Señor, dame sabiduría. Y cuando yo enfrente allá afuera la sociedad, el mundo, pláticas o cualquier cosa que yo me enfrente, dame templanza. Que no me lleven, me orillen, Señor, a un sentimiento que me lleve a pecar, a hacer algo incorrecto, a hacer algo por lo cual me arrepienta después. ¿Sí están conmigo? So, ¿cómo dirigirnos con los de afuera? Bueno, orar. Orar por sabiduría, orar por templanza. ¿Están conmigo, hermanos? Y número 3 y último. Ahora nos unos puntos y pudiéramos extender este tema porque hay muchas cosas, muchos detalles, pero confío que el Espíritu Santo va a hacer la obra en los corazones. Porque yo puedo darle ejemplo tras ejemplo. Vas a la casa de la tía con la Virgen y los ídolos. No le critiques sus ídolos, no le critiques sus vírgenes. Ese no es el punto. Recuerde que están muertos en Cristo, o sea, no tienen el Espíritu Santo en ellos. No van a entender. Como yo les he contado esta historia, cuando estábamos visitando hace años allá atrás por el West Side, aquí en Rockford, estábamos hablando y tocó dentro de una casa y estaba hablando con un muchacho, estaba muy bien escuchando, y llegó la mamá, y la mamá entró y la mamá empezó ahí a querer discutir, y yo, ¿verdad? Dije, no, esta señora viene, ¿verdad? Viene lista para echarse un rato. Y la traté de tratarla muy amablemente, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, como sea, me dijo, usted y yo jamás vamos a ver ojo a ojo. Y le dije, caray, ¿y eso por qué? Esperen aquí. Subió corriendo a su cuarto y baja corriendo con un tremendo cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y me dijo, por esto. Entonces, ella pensaba que yo iba a reaccionar muy diferente. Y yo le iba a decir que eso no está mal, porque lo aseguro que lo ha escuchado de alguien más. Alguien más que es cristiano tal vez, o algún familiar que es cristiano. Entonces, entendiendo eso, yo le dije, wow, qué hermoso cuadro, qué bonito está. No lo ande quitando y trayendo y subiéndolo, se le va a romper, se le va a descomponer, le va a romper el marco ahí. ¿Qué tal si se le rompe? Le dije, tenga cuidado, cuídelo. No puedo yo describirle cómo le cambia la cara a la señora. Le cambió inmediatamente. Y en ese momento ella bajó sus defensas. Y lo que me lleva a este punto. Que recuerde esto. Que cualquier conversación de cualquier tema que usted y yo tengamos con una persona inconversa que no conoce a Cristo como Salvador, como hijos de Dios, nuestra meta es que toda conversación que tengamos debe apuntar a la cruz de Cristo. O sea, ¿qué opinas del COVID-19? No, pues la verdad que feo todo eso que está pasando y la gente que ha muerto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es más feo que el COVID-19? Déjate una pregunta. Ahorita que está todo esto pasando y la enfermedad y gente muriendo, si tú por alguna razón, no te lo deseo, pero si tú llegaras a morir hoy, ¿estás 100% seguro que irías a morar al cielo? Entonces, estoy dejando atrás
echando a un lado, porque es la verdad. Lo menos que tú te debes de preocupar si no conoces a Cristo es de una enfermedad, de una pandemia, de un virus. Es lo más mínimo que debería de estar en tus preocupaciones. Y si usted y yo como cristianos no entendemos esto, hermanos, pues estamos muy mal. Porque mire, dentro de la pandemia, el virus, las protestas y el desastre que está pasando en el mundo y en este país, tenemos algo asegurado, algo firme, algo estable, algo inmovible, y esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo. Amén. Y qué bendiciones. Entonces, cualquier conversación que usted y yo tengamos debe de apuntar a la cruz de Cristo. Debe de dirigirse a la cruz de Cristo. Porque, hermanos, otra vez, el hombre natural no percibe lo espiritual. Y yo no puedo convencerte a ti de cambiar tu mente sin primero cambiar tu interior. Y la única manera de cambiar tu interior es a través de Cristo. ¿Está conmigo? Cualquier conversación que usted tenga, por más que usted quiera dar su opinión, porque ahorita todos somos expertos, ¿no? Hace unos meses atrás todos éramos doctores con PhD, no sé qué tanto, ahí en Facebook, ¿verdad? No, este COVID-19, y damos nuestro punto de vista, que un que con jarabe mi abuelita se quita, y que otro decía que con un té no sé qué se quitaba, y todos damos nuestra opinión, todos éramos doctores y enfermeros. Y empezaron las protestas y de repente todos somos ya expertos en racismo, ya, una tontera, ¿no? Estas plataformas digitales nos dieron una voz a muchas personas. Y entonces vamos a escuchar cosas muy raras, ¿no? Y todos somos expertos. Pero como cristianos, siempre tenemos que entender que la necesidad más grande que una persona sin Cristo tiene es esta, es Cristo. No es nuestro punto de vista de la pandemia, del COVID. ¿Y tú qué piensas mira, qué piensas de los ídolos? En tu iglesia, ¿qué te dicen de los ídolos? Porque no falta, ¿no? ¿Verdad que a mí me gusta cómo lo expresan, ¿no? Los que no conocen, los que no vienen a la iglesia, son cristianos, dicen, siempre es, ¿verdad que tú no puedes hacer esto? ¿Verdad que a ti no te dejan hacer esto? ¿Verdad que a ti te prohíben? ¿Verdad que tú te obligan a dar el diezmo? Esa es la típica. ¿Verdad que te obligan a dar el diezmo a ti? Entonces, quieren extenderse en esos temas. Pero el hombre natural no va a entender. No va a entender la idolatría, no va a entender el darle a Dios, no va a entender el venir a iglesias no solamente el domingo en la mañana, pero el domingo en la tarde y jueves. No va a entender eso. Va a querer escuchar, pero no lo va a poder percibir hasta que él tenga el Espíritu Santo dentro de él. Y la única manera es a través de compartirles el Evangelio. Mira ya en Romanos capítulo 1, por favor. Ya voy a terminar. Romanos 1. Romanos capítulo 1. ¿Está bien, hermanos? Es algo muy, muy práctico. Espero que usted esté escuchando. Es algo muy, muy edificante. Y de verdad, hermanos, miren, cuánta sabiduría necesitamos los hijos de Dios. A veces por nuestra propia falta de sabiduría y necedad, hay gente que se pierde o gente que retarda el ser salvos por cómo nos expresamos o cómo les queremos meter a veces por decirlo de esta manera, a garrotazos le queremos meter el evangelio, ¿verdad? El cristianismo. O sea, primero queremos meterle la vida cristiana antes de que acepten a Cristo. Y no es así, hermanos. El primer paso es aceptar a Cristo, y el Señor Jesucristo es el que nos transforma, el que nos cambia. Romanos 1, versículo 16, por favor, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. El evangelio es el poder de Dios a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, dice, refleja o se revela, es el poder. Esa palabra que está ahí se refiere literalmente la dinamita. Lo que hace explosión en una persona, lo que hace el cambio en una persona, que es el evangelio. Aunque en el mundo ellos quieren saber, porque es el chisme del momento, es el saber, la curiosidad. Y a ti en tu iglesia, ¿qué dicen? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas? Y todo lo que nosotros tenemos que recordar
Señor, número uno, dame sabiduría, dame discernimiento, ayúdame, dame templanza. No, todo esto, ¿por qué? Porque queremos ser sabios, cómo nos dirigimos con los de afuera. ¿Por qué? Porque lo último que yo quiero es cerrar la puerta a que esa persona acepte a Cristo. ¿Sí está conmigo? No, yo lo puedo hacer enojar con mi manera de pensar. Yo lo puedo decir totalmente porque él está acostumbrado a pensar como la tele le dice que debe pensar, como el mundo le dice que debe pensar, como la gente que dice que debe pensar. Pero cuando vienes y lo puedes, confrontas con la verdad, sin primero darle a Cristo, sin primero asegurarte que Él cambie de espíritu, no vamos a llegar a ningún punto. ¿Sí están conmigo? Se va a enojar, va a empeorar, se va a cerrar más. Ahí está aquí. Cada conversación que tengamos, tenemos que irnos y es fácil, es fácil. O sea, ¿qué piensas de los ídolos? Bueno, la Biblia sí habla de los ídolos, menciona acerca de la idolatría, pero ¿sabes de qué habla la Biblia más importante que la idolatría? Habla de nuestra alma. ¿Y a dónde iría nuestra alma cuando moramos? ¿Tú sabes a dónde iría tu alma cuando tú mueras? ¿Estás seguro que tu alma iría a morar con Dios? ¿Sí está conmigo? O sea, no tiene caso que le dé vuelo a la conversación, que no vaya. Mira lo que dice, me encanta este versículo. Mira Proverbios 17, por favor. Proverbios capítulo 17. Mira lo que dice. Proverbios 17, versículo 12. ¿Sí está ahí? Amén. Mire, mejor es encontrarse, mire qué tremenda la palabra de Dios. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Un fatuo es aquella persona ignorante que no comprende, que no asimila. El hombre natural no asimila. Si alguien está escuchando que no tiene a Cristo y se me está diciendo ignorante a mí, usted pastor, que ni lo conozco. Bueno, si usted no conoce a Cristo, es un hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Si usted quiere dejar de ser un fatuo, acepte a Cristo. Y no somos nosotros, ¿verdad?, los que nos alzamos del cuello, es Cristo el que nos transforma. Pero dice, mira lo que se leyó. Dice la Biblia, es mejor que te encuentres a una osa que le acaban de robar, de quitar sus cachorros. Imagínese, hermano, una osa que ande buscando sus cachorritos. No sé si se llaman osesnos o no sé, pero sus cachorros. Toda enfurecida, toda como una fiera, pues un animal. Dice la Biblia, es mejor toparte con una de esas. ¿Qué? Que estar discutiendo con un fatuo, con un necio en su necedad. Y cuando usted y yo hablamos con alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que su espíritu no es el espiritual, que no percibe y no solamente no las percibe, pero no lo puede entender. ¿Por qué vas los jueves a la iglesia? ¿Que no fuiste el domingo a la mañana? Sí, pero el jueves también. Y aparte, es más, déjate quemo esta. Fui el domingo a la mañana y en la tarde. Y también me fui el jueves. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No, y luego tenemos conferencias que son casi toda la semana. No lo puede, no lo percibe, no puede entender en su razonamiento. ¿Cómo en el mundo? ¿Para qué? ¿Sí está conmigo? ¿Qué piensas de esto del racismo y eso? Bueno, obviamente es malo discriminar a las personas por su color de piel y tener prejuicios contra alguien sin conocer a la persona, su integridad, su carácter. Pero ¿sabes algo? Déjate cuento acerca de una persona que juzgaron siendo totalmente inocente, con falsedades, con acusaciones totalmente falsas. No solamente lo maltrataron, pero le dieron latigazos, lo golpearon, le arrancaban su barba con la mano. Y no solamente eso, pero lo hicieron caminar por millas, llevando una pesada cruz. Y al final del camino, lo colgaron en esa cruz, atravesando su piel con clavos, sus manos y sus piernas
con unos clavos enormes que lo hicieron desangrarse completamente, y esa persona era totalmente justa. Yo me imagino que has escuchado de él, se llama Jesucristo. Pero no sé si tú has escuchado la razón por cual él permitió que lo hicieran eso. Entonces cambio el tema. ¿Sí están conmigo? Porque mientras yo siga discutiendo de los temas presentes que hay, dice la palabra de Dios, mira, mejor búscate una osa, porque no vas a llegar a ningún punto. Ahí está conmigo. Teníamos un compañero en el colegio que era necio, y había otro, un amigo, un compañero, mi amigo, que decía, ¿sabes qué? Ya me cansé, me voy al monte a buscar una osa mejor, porque contigo nomás no se puede. Porque así es. Y el cristiano, tratando de convencer a una persona que no es salva, sin tratar de llevarla al evangelio, ¿no? Pues en realidad los necios somos nosotros. Porque ya sabemos que es alguien que no entiende, que no va a comprender. Por eso es importante este asunto, ¿no? De hablarle a una persona de Cristo y estar preparados y orar y pedir sabiduría y discernimiento, porque cada persona es diferente, cada persona hay que saberla tratar, hay que saberle hablar, hay que saberle cómo llevar. Ahí está conmigo. No podemos hablar con todos igual. ¿Por qué? Porque cada persona no es igual. Sí me están siguiendo. Es como aún en la iglesia, ¿no? Y a veces el trabajo del pastor es ese, ¿no? Saber cómo son los diferentes personalidades. Con quién sí, con quién no, quién es más propio, más cerrado. Quién, puedo llegar a un, ¿cómo está, hermano? Una palmada, o con quién, O sea, son cosas, pero para eso ocupamos, Señor, dame sabiduría. Señor, voy a hablar con esa persona, voy a salir, dame sabiduría. Pero al final del día, hermanos, todas nuestras conversaciones deben de ser dirigidas a la cruz de Cristo. Porque no vamos a cambiarnos. Su manera de pensar no va a cambiar. El mundo no va a cambiar como piensa. No, el mundo es el mundo, hermanos. ¿Usted cree que el racismo se va a acabar por esas marchas? No, ¿sabe por qué? El racismo es como el tema migratorio, jamás se va a acabar. ¿Sabe por qué? Porque es un negociazo. ¿Qué va a hacer Jesse Jackson si se acaba el racismo? No le conviene que se acabe. Él ocupa que haya. Y si no es racismo, lo hacemos racismo. ¿Por qué? Porque de ahí recibo ahorita les está yendo bien. ¿Por qué? Porque todas las compañías, como no quieren que nadie los tache de racismo, no sé si está yendo Walmart, Target, tienen su anuncito ahí, ¿verdad? Porque nosotros apoyamos la causa. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los juzguen. Porque así es el mundo. Esa es otra cosa curiosa, ¿no? El mundo dice, qué feo el bullying, pero son bullies para lo que ellos quieren. Y orillan a compañías grandes tienes que apoyarnos, ¿verdad? Tienes que decir algo. Y reciben grandes sumas millonarias de donaciones. Entonces es un negocio el racismo. Igual que migración es un negocio. No conviene este tema. Habrá por ahí, ojalá, ¿verdad? Primero Dios, que haya una reforma o una amnistía, pero lo vamos a ver muy escasamente, ¿no? Porque el tema migratorio sigue siendo un negocio enorme. Entonces, pero el hombre natural no lo piensa así. Pero usted y yo entendemos que hay una diferencia, y la diferencia es Cristo. Entonces, Señor, dame sabiduría para hablar. En oración te lo pido, y en oración también te pido que me des templanza para no perder la cordura, con la finalidad de no cerrar la puerta ¿de qué? Del evangelio. ¿Sí está siguiendo? Entonces, le damos el evangelio y empezamos a trabajar. Hemos tenido gente en la iglesia que me dice, pastor, disculpe, pastor, se me salió. Es que todavía batallo con las palabras que antes. Es que yo todavía batallo con el cigarro. No, entendemos. Una persona que viene un domingo a la iglesia, no de repente, ojalá que fuera, ¿no? Y habrá quien sí, que vino un día a la iglesia, fue salvo y inmediatamente tuvo un cambio total, donde dejó inmediatamente de tomar, de fumar, de drogarse o de decir malas palabras, cambió. Y qué bendición cuando es así. Pero usualmente no lo es, usualmente es un progreso a veces más lento de lo que quisiéramos. Pero no es porque lo obligamos o porque estamos encima de usted o porque estamos vigilando, no, es porque hay un espíritu diferente.
Es Cristo que está en nosotros, que nos va cambiando, que nos va hablando. Yo dije ahorita, yo pudiera dar muchos ejemplos, pero ¿qué? Tengo que confiar que el Espíritu Santo al final del día le va a hablar a usted en su corazón y en su mente, y Él le va a decir dónde. Y yo no le voy a dar sabiduría a usted, Él le va a dar sabiduría. Por eso pídale a Dios, que le da a todos, ¿verdad? Sin medir, dice la Biblia. O sea, Él quiere darlo. Hermanos, otra vez, algo muy sencillo, pero muy práctico. Porque a veces, por nuestra falta de sabiduría, de verdad, hay personas que pudieran ya estar en la iglesia, pero somos faltos de cómo hablarles, o decir, qué no decir. ¿Sí me está siguiendo? Y si voy a decir esto, todos caemos en eso, y me incluyo primeramente yo. Donde quien no hemos dicho cosas de, híjole, desanimé a este hermano. Que Dios nos ayude, ¿no? Preocupamos orar, Señor, dame sabiduría, entendiendo la diferencia, dame sabiduría, discernimiento, templanza y gracia, y ayúdame a siempre dirigir toda conversación con un inconverso hacia ti, hacia tu cruz, hacia el Evangelio, porque eso es lo que en realidad le va a cambiar a la persona, y últimamente le va a dar la salvación. Amén. Le va a dar algo sólido, una esperanza viva. Amén. Bueno, vamos a orarnos para terminar. Vamos a orar. Mi Dios Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a pues lo que hemos escuchado, Señor, que podamos retenerlo en nuestros corazones. Que de verdad no sea una enseñanza más, Señor, pero que de verdad podamos tomar la decisión de decir, Señor, ayúdame a orar. Voy a orar, Señor, por esto. Voy a orar por sabiduría. Voy a orar, Señor, para que tú me ayudes a tener sabiduría de cómo hablar, cómo expresarme, discernimiento, Señor, para poder observar con sabiduría, no humana, pero divina. Y a veces hay tiempos donde hay que callar, y Señor, ayúdame a callar. Hay tiempos donde me voy a irar, Señor, por algo que en realidad justamente, Señor, me va a causar ira. Pero no me permitas pecar, no me permitas llevar ese sentimiento hacia el pecado. Y sobre todo, ayúdame, Señor, a siempre dirigir cualquier plática que tenga con alguien que no te conozca, dirigirla hacia la cruz, hacia el Evangelio. Ayúdanos, mismos. Pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nuevamente damos gracias a los que están aquí, a aquellos que están en casa. Una vez más, recuerda el domingo 12:30, a las 12:30 estaremos aquí en la iglesia. Recuerde esto, estamos transmitiendo no al empezar, entonces tengan paciencia, no puedo darles una hora exacta, estamos tratando de mantenerlo en el margen de los 15 minutos, es decir, a las 12:45 para empezar la transmisión, pero si se alarga un poquito más porque algún hermano contó un chiste, un chisme, pues ya no está en mí, ¿verdad? Entonces, nomás tenga paciencia, esté al pendiente de la página que se transmitirá, no tenga duda de eso. Entonces domingo 12:30, si gustan venir, están las puertas abiertas, amén. Aquí estamos, primeramente Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para quedar despedidos. Recuerde que está allá el plato de la ofrenda, si usted quiere tomar un sobre o dejar algo, ahí está la ofrenda, no estamos pasándola por el momento, simplemente cada quien pase y si tiene que hacerlo, lo va a hacer, ahí está atrás el plato, amén. Vamos a orar. Mi Dios Padre Celestial, gracias te damos, llévanos con bien a casa, ayúdanos a retener y meditar en lo que acabamos de escuchar, Señor. Denos una buena semana en lo que resta, Señor, de estos días, y que el domingo podamos regresar, Señor, con gozo, con ánimo, Señor, aquí a ese lugar, Señor, reunirnos como iglesia una vez más. Bendice, Señor, a mis hermanos, tanto los presentes como los que están en casa, aquellos enfermos, especialmente a la familia López y el hermano López. Rogamos, Señor, que tú tengas de tu gracia en él y misericordia. Ponemos todos en tus manos, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. Primeramente Dios. 12:30. Acuérdense, tratar de llegar puntual. No tenemos escuela dominical, solamente el servicio. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios en unos días. Amén.